importancia del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Para esto, comencemos que tras la Revolución Mexicana, el país se encontraba en un momento de reconstrucción. La explotación laboral era una realidad, puesto a las jornadas largas y las condiciones insalubres de los trabajadores abusivas y deplorables. Esto era falta de los derechos básicos que no estaban establecidos en la sociedad para proteger a los trabajadores. En respuesta a esto, la Constitución de 1917 incluyó el artículo 123 constitucional, del cual vamos a hablar. Este artículo se convirtió en una de las primeras constituciones en el que el mundo establecía los derechos laborales de los trabajadores, puesto que estos no tenían ni siquiera los tomaban en cuenta, eran básicamente esclavos. Retomando el artículo 123 constitucional, es bueno aclarar que estaba dividido en dos apartados. El apartado A era para trabajadores del sector privado y el apartado B para empleados del Estado. Ya a base de esto, los principales logros de este artículo fue que la jornada máxima se estableció de 8 horas. El salario mínimo también se estableció, que como ya sabemos, conforme ha avanzado el tiempo, se ha estado modificando conforme a las necesidades de los ciudadanos. También se hizo el derecho a la huelga y la organización sindical, que vienen siendo los sindicatos en el trabajo, la protección a mujeres y menores en el trabajo. Ahora hablemos un poquito sobre la importancia de la Ley Federal del Trabajo de 1931. Esta surgió para reglamentar y aplicar la efectividad al artículo 123 constitucional. En estos dos establecen las juntas de conciliación y de arbitraje, que básicamente pues era donde se tocaban los casos laborales y se les daba una resolución, que siguen existiendo actualmente. Esto introduce los contratos colectivos y la obligación patronal de organizar condiciones de seguridad y higiene para los trabajadores. Después de esto se viene la reforma de 1970, que básicamente responde a cambios económicos y sociales del siglo XX. Después de esto, se refuerza la estabilidad en el empleo y regula sobre todo la participación de los trabajadores en las empresas o en dichos trabajos, ¿no? Y las utilidades de las empresas también se ve la participación en ese aspecto. Al igual se empiezan a introducir normativas estrictas sobre los despidos injustificados y sobre todo de las prestaciones laborales que se debían establecer para los trabajadores. A base de esto hubo un impacto y relevancia actual en nuestra sociedad, básicamente. Y aunque han habido reformas recientemente, el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, como quien dice, fue el primer paso para encontrar el camino hacia proteger los derechos humanos y laborales de los trabajadores en las empresas, puesto que eran violatorios. Y nos ha servido para adaptarnos a nuevas formas de empleo como el teletrabajo, la economía digital y para una lucha mejor de las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, esto sigue siendo un tema muy controversial en la actualidad, puesto que se siguen haciendo muchas reformas y sobre todo buscando el beneficio de los trabajadores, como por ejemplo actualmente está la de la ley SIGA, que ya fue aprobada,
Entonces, como conclusión, la importancia de este artículo del 123 y la Ley Federal del Trabajo fue que dio nacimiento a los derechos de los trabajadores y prácticamente mostró el camino para el rumbo de la mejora.